Dijo el Señor Jesucristo, no condenen y no serán condenados. Dijo el Señor Jesucristo así, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. He estado hablando mucho acerca de este tema y quiero decir que me he asombrado de ver que poca gente ha dado su aprobación a este tipo de predicaciones y que están basadas en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Me preocupa y me deja asombrado pensar cómo la gente habla de un cristianismo, pero de un cristianismo que no es cristiano. La gente habla de un cristianismo que le ha presentado el mundo y las tradiciones de este siglo. Recordemos todos los siglos, todas las corrientes que han pasado y el cristianismo no el cristianismo, sino que han surgido tantas corrientes. Dice la Biblia que algunos falsos hermanos habían entrado para expiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces hay falsos hermanos que se introducieron dentro del cristianismo, el trigo y la cizaña. Y el trigo es los cristianos realmente quedaron siendo como aquellos que no eran reconocidos realmente en el mundo como cristianos, y luego aparece lo que es el catolicismo. Después de la iglesia primitiva aparece el catolicismo es el catolicismo la doctrina que la sociedad tiene acerca sobre lo que es el cristianismo. No es del cristianismo en sí, sino lo que la sociedad tiene es el catolicismo. Lo que la sociedad conoce como cristianismo es el catolicismo. Hay muchos que se han hecho protestantes y todavía siguen con la mentalidad del catolicismo. El catolicismo no fue la iglesia primitiva. El cristianismo no fue la iglesia primitiva, sino que el catolicismo es ya el momento en que sucede que se da una supuesta unión entre la iglesia y el Estado romano, entre lo que es la iglesia y Roma. Por eso, entonces, pero eso ya no fue cristianismo. De ese momento ahí es donde comienza el catolicismo. El cristianismo comienza desde la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos sufre violencia. Desde ahí fueron los inicios de lo que es el cristianismo, ¿verdad? La llegada del Cristo. Y el cristianismo se basa en las palabras del Cristo. En cierta ocasión me encontré hace poco con unas muchachas con las que estaba hablando, estábamos hablando de la palabra de Dios, y pues de repente le digo yo soy cristiano, pero yo no asisto, yo no soy de ninguna denominación, solamente cristiano. Le digo, yo no asisto a ninguna iglesia. Y ella inmediatamente me dijo, no dejando de congregarnos. Le digo, sí, es que estamos congregados. Le digo, la palabra de Dios dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dijo Jesús. Entonces ella me dijo, bueno, ahí cada quien su forma de pensar y de ver las cosas. Y yo, no, es que no es cada quien, es que es la palabra de Cristo. Y es la palabra de Cristo, y el cristianismo, de eso es el cristianismo. Por eso se dice cristianismo, porque es que tiene que ver con la palabra de Cristo. Entonces, mucha gente que no sabe que es cristianismo y no conoce las palabras de Cristo. Y cuando tú le hablas las palabras del Cristo y dices, no, que no sos cristiano, no, que vos no sos cristiano, porque la gente tiene una mentalidad tan errada sobre lo que es el cristianismo. Entonces Jesús fue él quien dijo, no condenen y no serán condenados. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una pasión carnal en el hombre por buscar condenar a otros. El juicio solamente le pertenece a Dios, y cuando Dios vino y se hizo carne, Él dijo,
El Hijo del Hombre no vino para condenar, para perder las almas de los hombres, sino para que los hombres sean salvos por él. Entonces para eso vino, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces cuando nosotros hablamos de Cristo, no hablamos de un pecador. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de uno que se dio a sí mismo por los pecados de todos. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, dice la palabra. Entonces, hablemos de esa palabra que quiero que hablemos, que dijo Jesús. No condenen, oiga bien, no condenen, no serán condenados. Cuando el apóstol Pablo aún no había sido convertido al cristianismo, aún no había venido a Cristo, dice, ciertamente yo había creído mi deber arrastrar a estos que dicen que son cristianos y que dicen aquí, que dicen allá. Yo había creído mi deber. Oiga bien cómo dice, yo había creído mi deber arrastrarlos, y los obligaba a que blasfemaran del cristianismo, que blasfemaran de sus doctrinas, de sus creencias. Y yo había creído que ese era mi deber. Entonces así está mucha gente. Hay mucha gente que cree que su deber, aunque creen que su deber como cristianos es condenar a los otros. Es decirle, mira este pecado tuyo, mira este pecado otro tuyo. No condenen y no serán condenados. Entre más una persona va conociendo del camino de Dios, de la ley de Dios, más se va dando cuenta que no tiene de qué condenar. Dijo el apóstol Pablo que en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas al otro, haces lo mismo. Quiere decir que estás en una situación igual. Es un cisma, una división que Dios mismo ha creado y que Dios lo puso así. Es una división. Por eso se dan contiendas y uno dice una forma y otro dice otra forma y y eso que nunca tiene fin. Eso nunca tiene fin, porque hasta que pasen el cielo y la tierra, dice la palabra de Dios, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y la escritura, dice el apóstol Pablo, lo sometió todo bajo pecado. Entonces por eso Jesús viene y dice, no condenen y no serán condenados. Vos te levantas a condenar al otro y terminas quedando como el peor. Eso yo me he puesto a pensar mucho en ese versículo donde Jesús dice, las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. Si buscas en la Reina Valera aparecerá como las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Pero son traducciones, y una traducción dice de prostitutas y otras que dicen rameras, porque son traducciones. Y la palabra que más se usa hoy es prostituta. Ya eso de ramera, ya eso ya casi no lo se usa. Pero, entonces, ¿cómo es eso? ¿Y qué nos enseña esa palabra de que las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios? Bueno, en primer lugar, tenés que saber que tenés que ser humilde. Y eso fue lo que el Señor Jesús enseñó. Por eso él decía, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad. Hay muchas cosas, muchas virtudes. Y quiero que sepas que el que dijo esa palabra, las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios, fue un experto en la Torá, un experto en la ley de Dios, el maestro, el Cristo, Dios mismo, el que sabía, el que sabe las cosas como son. Es Dios mismo el que dijo, el que sabe realmente cómo es la ley de Dios.
¿Dónde está realmente la mayor injusticia que se comete? ¿Dónde está el mayor pecado? No condenen y no serán condenados. Quieren decir, ustedes no saben nada de la ley. Ustedes no saben nada de la ley. Ustedes cuando hablan no saben lo que hablan. Ustedes cuando hacen cosas no saben lo que hacen. Es un profeta dijo, ah, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Por eso la palabra de Dios está allí, la ley de Dios está allí para eso, para que sepas que sos pecador y que necesitas del Salvador, que necesitas de Cristo, que Él es tu refugio, que Él es tu reposo y que nosotros esperamos que por la gracia de Dios vamos a ser salvos mediante la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No condenes y no serás condenado. Entonces, esa es una palabra, es que es una palabra como que. Entonces dice, no podemos hablar nosotros sin esperar condenar a otros. No podemos hablar nosotros. Porque de que tenemos que hablar, porque si no hablas también, porque también la Escritura dice, creí, por lo cual también hablé, nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. Pero si alguno habla, dice la Escritura, hable conforme a las palabras que Dios da, no condenen y no serán condenados. Las palabras, dijo Jesús, que yo les he hablado, ella les juzgará en el último día. ¿Y cuál es la palabra que Él ha hablado? No condenen y no serán condenados. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Hermanos, cada vez que tú vas conociendo la doctrina del Cristo, tú vas aprendiendo a vivir en amor, aprendiendo a saber qué es la voluntad de Dios, conocer lo que es realmente el amor, porque mucha gente no conoce, no sabe, la gente no sabe qué es venir a Cristo. La gente cree que venir a Cristo significa condenar y Cristo no vino a condenar, Cristo no vino a perder las almas, sino para que las almas sean salvas por Él. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces el ser humano piensa que es, no, los injustos que tienen que pagar, son los injustos, paguen, mátenlos, hagan esto, hagan aquello, son los injustos los que tienen que pagar, no son el justo. Oiga bien cómo fue la justicia, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Nadie sabe cómo está el asunto. Por eso es que la Escritura dice no condenen. No condenen y no serás condenado. Lo que debemos de saber es cómo debemos reaccionar nosotros ante el cisma que Dios ha creado. Y sepan que no estamos, nuestra guerra dice no es contra carne y sangre, o sea, no estamos peleando contra los hombres. Eso es lo que ustedes piensan, por eso ustedes pelean, que uno dice yo soy católico y el otro dice yo soy protestante. ¿De qué protestás? ¿Protestás del cisma que Dios ha hecho? ¿Protestás de la división que Dios mismo ha hecho? ¿De qué protestás cuando decís soy protestante? ¿De qué protestás? ¿O qué autoridad tienes para protestar? ¿Qué autoridad tienes para condenar al otro? Entonces, hay divisiones. Aún dentro del protestantismo también esos que protestan están divididos entre miles y miles de denominaciones que son protestantes y todos protestan de sí mismos, todos protestan de todos protestan de todos se condenan unos entre otros. Y cuando vos condenas, cuando se condena a otras personas, por eso es que dice, no condenes y no serás condenado.
Porque, ¿qué pasa? Que no condenes y no serás condenado. El que murmura de su hermano, dice la palabra, murmura de la ley y juzga la ley. ¿Por qué? Porque Dios su ley la ha puesto en el hombre. Esa es la ley de Dios. Y dice la palabra, dice Dios, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Entonces, pero tú quieres ahí meterte a estorbar lo que Dios está haciendo. Tú crees que es tu deber salvar el mundo. Y el único salvador es Dios. Esa gloria, yo Jehová, dice, y a otro, no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, dice la Escritura. Entonces, salvar al mundo, tú no lo vas a salvar. Más bien Cristo, cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra, en su ministerio terrenal, que Él anduvo aquí en esta tierra, le dijeron, maestro, ¿sabes que los fariseos se ofendieron con esta palabra? Jesús les dijo, déjalos. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces Cristo sabía muy bien que lo que debía es estar sujeto a la voluntad del Padre. Toda planta, déjalos. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, es la voluntad de Dios. Contra la voluntad de Dios, nadie puede hacer nada. Por eso Dios dice ahí, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Entonces, más bien, vos venís y está lo de Dios ahí, vos venís y ¡pum! Te metes ahí a querer estorbar, condenando a otros que sabes, no sabes que todo lo que dice que de la boca del Altísimo, de la boca del Altísimo viene todo, dice el profeta Jeremías, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Lamentaciones 3, 36, 41.